o las piezas musicales de un importante compositor, los versos de un poeta o un gran descubrimiento científico, lo hacemos porque estamos convencidos, perdón, porque me falta el... Porque estamos convencidos de que detrás de cada una de estas obras hay una persona creadora. En realidad no deberíamos utilizar la palabra creadora, porque crear es producir algo de la nada, y de la nada difícilmente puede salir algo. En ciencia no solemos hablar de creación, sino de descubrimiento, y descubrir es destapar lo que está tapado o está cubierto. Para mí el proceso creativo no es otra cosa que una combinación nueva de pensamientos, sonidos, palabras, formas o colores, dependiendo de la disciplina, que ya existe, por supuesto, en nuestro cerebro de manera potencial. Ahora bien, la combinación nueva de pensamientos es común a muchas personas que, sin embargo, no son creativas. ¿Cuáles serían entonces las características que distinguen a las personas creativas de las que no lo son? En condiciones normales, las personas, como he dicho, no suelen ser creativas, lo que implica que el acto de creación es algo insólito y poco frecuente. Y cuando una nueva idea o concepto se produce, solemos hablar de inspiración. El escritor húngaro Arthur Koestler, en su libro El acto de la creación, dice que hay dos formas de escapar a nuestras rutinas de pensamiento y conducta. La primera es zambullirse en el ensueño o estados similares, donde los códigos del pensamiento racional quedan suspendidos. Y la otra manera sería estar atento al momento espontáneo de la intuición que conlleva la creatividad, sin renunciar al pensamiento consciente y racional. La primera vía de escape significaría una regresión a niveles mentales más antiguos, más primitivos, de creación, mientras que la segunda, que es la que aquí nos interesaría, supone un ascenso a un nivel nuevo, más complejo de evolución mental. En la obra citada de Koestler, el acto creativo del humorista, por ejemplo, se caracterizaría porque crea una momentánea fusión de dos matrices, dos niveles de pensamiento que habitualmente son incompatibles. De forma similar también podría describirse el descubrimiento científico o la creación artística. Uno de los ejemplos que Koestler utiliza para confirmar sus aseveraciones es en el terreno humorístico la siguiente anécdota atribuida al académico francés del siglo XVIII, Chamfort. Dice lo siguiente: un marqués de la corte de Luis XIV, al entrar en el boudoir de su esposa, la encuentra en brazos de un obispo y, sin decir palabra, se dirige a uno de los ventanales del palacio, lo abre y comienza a impartir bendiciones al pueblo en la calle. La sorprendida y angustiada esposa le grita: ¿pero qué estás haciendo? A lo que el marqués tranquilamente le responde: Monseñor está usurpando mis funciones, así que yo realizo las suyas. Esta historia se mueve en dos planos o matrices de pensamiento. La una es la historia de un adulterio que es de pronto sustituida por una reacción totalmente inesperada del marqués, lo que hace que la tensión se relaje y surja la risa. Es lo que Koestler llama disociación. Dos historias, antes incompatibles, aparecen juntas creando hilaridad. La yuxtaposición de términos normalmente antitéticos, la falta de conciencia de que existe un conflicto o una incongruencia, son características del ensueño. La lógica del ensueño, lógica onírica, no es una lógica aristotélica, es indiferente a las leyes de identidad y de la contradicción. Su forma de razonar está ligada a la emoción y su simbolismo es preverbal y arcaico. Así que llegamos a considerar que la persona creadora supera también contradicciones, asemejándose tanto a la experiencia mística como a la persona que sueña. Pero que sepamos, ni el místico se ha caracterizado por ser una persona creadora, ni la mayoría de los ensueños ha conducido
a una intuición creadora. Y digo la mayoría porque sabemos de algunos ejemplos en los que sí condujeron a algún descubrimiento importante, como por ejemplo el del químico alemán August Kekulé von Stradonitz, que durante un sueño diurno vio una serpiente que se mordía la cola, el llamado Uroboro, un arquetipo jungiano, descubriendo así la estructura del anillo del benceno. Los matemáticos franceses Poincaré y Hadamard, perdón, es que no veo definieron 4 etapas de la creatividad. Primero, la preparación, o sea, el intento de resolver un problema por medios normales. Segundo, la incubación, que cuando uno se siente frustrado porque los métodos usados no han funcionado, se ocupa de otras cosas. Tercero, la iluminación, cuando la respuesta a una cuestión llega de pronto como un destello, una chispa procedente del subconsciente. Cuarto, la verificación, cuando el razonamiento se ocupa de analizar la respuesta conseguida y evalúa su viabilidad. Estas etapas podemos traducirlas desde el punto de vista científico de la manera siguiente. Primero, la mente consciente intenta resolver un problema utilizando su capacidad de análisis racional, algo que se supone es una tarea que está empleando funcionalmente al hemisferio izquierdo del cerebro. Cuando esto no funciona, la mente se distrae ocupándose de otras cosas y dejando de pensar en la solución por medios racionales. Entonces llega una especie de iluminación que procede del subconsciente. Este proceso es muy probable que tenga lugar en el hemisferio derecho, que tiene unas conexiones mucho más profundas y profusas con el cerebro emocional, que funciona, como sabemos todos, de manera inconsciente. Una vez que se ha encontrado la respuesta, entonces vuelve de nuevo nuestra facultad lógico-racional a ocuparse del problema para comprobar que la respuesta representa una solución. Por tanto, todo el proceso requiere funciones mentales conscientes e inconscientes. Ahora bien, es conocido que muchas funciones del hemisferio derecho, en la mayoría de las personas, no se manifiestan normalmente porque están inhibidas por las funciones lógico-analíticas o racionales de nuestro hemisferio izquierdo, en más del 90% de las personas. Naturalmente, de todo esto no debemos sacar la conclusión de que debemos lesionarnos un hemisferio para poder desinhibir al otro y ser creativos, pero sí nos puede explicar la necesidad de utilizar ambos si queremos conseguir esa meta. Uno de los autores que más ha estudiado la creatividad desde el punto de vista psicológico ha sido el psiquiatra norteamericano Albert Rothenberg, que fue profesor en Harvard. Este autor considera que el proceso creativo es la imagen especular del ensueño, imagen que tiene que ser similar al objeto que refleja, pero que tanto biológica como psicológica y socialmente es el reverso del ensueño. ¿Y por qué dice esto Rothenberg? Pues porque la persona creativa utiliza conscientemente los mecanismos y procesos característicos del pensamiento onírico, de los ensueños, para abstraer, conceptuar y concretar, pero así también para revertir los efectos de la censura consciente. El autor, el sujeto creador, emplea la lógica característica de la vigilia consciente, pero prestando también atención a los factores que son importantes en el pensamiento inconsciente. El sujeto creador utiliza, pues, dos procesos específicos de pensamiento que son similares, pero inversos de manera simultánea. Si el pensamiento onírico produce imágenes y secuencias confusas, caóticas e ilógicas, el proceso creativo produce orden e imágenes y metáforas significativas, así como conceptos claros. La contribución que a mi entender es más significativa del análisis que Rothenberg hace del proceso creativo es haber formulado que la persona creadora se guía por un tipo de pensamiento que él le llama jánico, término basado en las cualidades del dios romano Jano, dios cuyas muchas caras miraban en varias direcciones al mismo tiempo y que por ello da el nombre al mes de enero, January en inglés, por mirar hacia el pasado
y al futuro simultáneamente. Según Rothenberg, el pensamiento jánico se caracteriza por concebir activamente dos o más ideas, imágenes o conceptos opuestos simultáneamente. Los conceptos opuestos o antitéticos se conciben como existentes uno junto al otro, o igualmente operativos y verdaderos. Es un pensamiento complejo, diferente del pensamiento dialéctico, de la ambivalencia y de los pensamientos de los niños o esquizofrénicos. Para poner un ejemplo, me voy a referir a un trabajo que Rothenberg publicó en 1971, en donde acuñó por vez primera el término jánico para el pensamiento creativo de Albert Einstein. En este trabajo, Rothenberg cita un ensayo de Einstein publicado en 1919 con el título La idea fundamental de la relatividad general en su forma original. En este ensayo, Einstein se refería a las teorías contradictorias de Faraday y de Maxwell Lorentz. Decía sobre ello lo siguiente, cito textualmente a Einstein: el pensamiento de que estemos tratando aquí con dos casos fundamentalmente diferentes fue para mí insoportable. La diferencia entre estos dos casos no podía ser una diferencia real, sino más bien, en mi convicción, solo podía ser una diferencia en la elección del punto de referencia. Así nació la teoría general de la relatividad. Dos posturas contradictorias que él consideró ambas válidas porque dependían de puntos de vista diferentes. Dos pensamientos contradictorios que Einstein supera aceptando ambos, o con otras palabras, dando un salto no dualista en su pensamiento. El pensamiento jánico tiene lugar en plena conciencia, con plena racionalidad y facultades lógicas plenamente operativas, pero que hace uso de mecanismos del pensamiento onírico, aprovechándose de materiales inconscientes. Algo parecido a lo referido sobre Einstein ocurrió con el biólogo inglés Charles Darwin. Veamos aquí su propia descripción de las circunstancias en las que tuvo lugar este salto de pensamiento, el salto teórico creativo. Tras un largo tiempo de búsqueda de la formulación apropiada, unos 4 años según dice él en su propia biografía, Darwin constató lo siguiente, cito textualmente: tuve la ocasión de leer por pura diversión a Malthus, su libro sobre poblaciones. Y luego, tras algunas frases, dice: y de pronto se me ocurrió. En este momento nació la teoría de la evolución de las especies. El hecho de que Darwin estuviese leyendo a Malthus cuando descubre su idea de la selección natural se ha interpretado como algo extraño y paradójico, dado que el elemento principal de la tesis de Malthus era que un crecimiento sin trabas de la población humana en un entorno fijo llevaría a la exterminación de la especie gracias a la lucha por la existencia. Sin embargo, vemos que Darwin postula justo lo contrario, es decir, que esa lucha por la existencia resultaba en un aumento y perfección de las especies respecto al entorno. Probablemente Darwin aceptó y entendió la idea de Malthus de que la lucha por la existencia podría llevar a la destrucción de la especie, pero pensó también lo contrario, que podría conducir a la selección adaptativa. De acuerdo con Rothenberg, estaríamos de nuevo ante una manifestación del pensamiento jánico, que es capaz de pensar en un concepto y en su contrario sin problema. El escritor norteamericano Scott Fitzgerald decía: un artista es alguien que puede sostener dos puntos opuestos de vista y seguir siendo completamente funcional. No pensemos pues que la persona creativa es alguien que no necesita ocuparse del tema en cuestión para recibir la chispa de la inspiración que le lleve a la creación de algo nuevo. Thomas Edison decía que la invención era en un 1% inspiración
y en un 99% perspiración o transpiración. El poeta William Blake, en su obra con un título que reúne conceptos opuestos, era una persona mística, como es su libro Bodas del cielo y del infierno, afirma inequívocamente: sin contrarios no hay progresión. Es muy posible que el pensamiento racional dualista sea necesario para analizar el mundo que nos rodea. En mi opinión, corresponde probablemente a una categoría que se le escapó al filósofo alemán Immanuel Kant y que es muy posible que sea innata. Hemos visto que el proceso creativo necesita precisamente la superación de esa forma de pensamiento, la superación del dualismo, el pensamiento jánico que nos permite pensar dos ideas o conceptos contrapuestos de forma simultánea. Se ha planteado que el hemisferio derecho del cerebro opera más bien con el pensamiento, el izquierdo, con el pensamiento racional, lógico-analítico, mientras que el derecho lo hace con procesos más emocionales e inconscientes. Por eso, algunos autores han planteado que el equilibrio interhemisférico es crucial para la creatividad. De ahí que en muchas escuelas americanas se intenta enseñar a los niños a desarrollar su capacidad creativa, estimulando más bien el hemisferio derecho. En situaciones normales, el hemisferio izquierdo suele estar más activo que el derecho. Por tanto, tareas que activen el hemisferio derecho pueden producir ese equilibrio entre los dos hemisferios. Resumiendo, podemos decir que hoy por hoy la inspiración creativa es un estado mental en la que el pensamiento es de proceso racional y emotivo inconsciente simultáneamente, un pensamiento jánico asociativo que es capaz de activar un gran número de representaciones mentales al mismo tiempo. Este estado puede presentarse de dos maneras: por una desinhibición debida a bajos niveles de actividad cortical, sobre todo del lóbulo frontal, como suele ocurrir en los estados oníricos durante los ensueños, y por una mayor activación del hemisferio derecho en comparación con el izquierdo. Finalmente, quisiera decir que no he podido leer nada que indique diferencias de sexo en la creatividad. Muchas gracias.